Bien, aquí vamos a estudiar el tema bendecido o defraudado. No sé ustedes, pero en muchas ocasiones hay personas que se hacen esa pregunta de que si realmente están siendo bendecidos o se sienten defraudados, es decir, que no recibieron lo que ellos querían y por lo tanto, pues esta escena que se ve de una persona que está llorando porque pues está en la lluvia, algo raro está pasando con ella y bueno, pues está de alguna manera pidiendo una respuesta y es que eso llega a suceder en algunos momentos y eso es lo que nosotros vamos a estudiar justamente en esta tarde, noche o en este momento en el que estamos pues en esta parte del recibimiento. Miren aquí, el recibimiento del día del Señor, la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan de todo lo que implica esa interesante parábola? Es una parábola que habla del perdón. ¿Se acuerdan de todo esto? A lo mejor vamos a pensar, vamos a hablar del perdón, no necesariamente, aunque sí lo tocaremos, pero no vamos a hablar propiamente del perdón. Vamos a ver, sí, del perdón, pero desde otra partecita que a veces se nos olvida y que es necesario que lo veamos. Mateo capítulo número 18. Y vamos en este instante a ver justamente en estos versículos para poder entender a lo que me estoy refiriendo en este sentido. Mateo capítulo número 18 y versículo número 21. Yo espero que mis hermanos que les gusta siempre anotar los temas, lo tengan muy claro ahí su libreta, su pluma y estén anotando los versículos que vamos a compartir para que podamos enriquecer nuestro bagaje doctrinal y sobre todo la parte espiritual la vengamos a fortalecer mucho en ese sentido. Mateo capítulo número 18 y versículo número 21. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Fíjense, está haciendo una pregunta muy interesante porque él quiere saber cuántas veces debe de perdonar a aquellos que lo ofenden, porque en ese momento existía una costumbre, una tradición, y dice, ¿hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún 70 veces 7. O sea, estamos hablando de una cantidad tremenda, 490 veces, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense nada más, él ya está dando aquí esta situación de que hay que perdonar lo que estamos diciendo. Si vamos en el espíritu de la letra y vamos así siendo muy específico y tomamos cada partecita en ese sentido, pues ya nos tendríamos que dar cuenta de que son 70 veces 7, 490 veces al día. Eso es lo que debemos de tener muy claro en ese sentido. Y entonces viene la parte, porque respondemos o aclaramos que esto todo es conforme la idea de la tradición que se tenía en ese momento. Y entonces Jesucristo comparte una parábola que es muy interesante, pero esta parábola que se va a compartir tiene una intención muy especial. Vean lo que implica el perdón de acuerdo a los versículos que vamos a ver nosotros. Entonces ya veíamos que decía el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Él quiere hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense nada más aquí, uno que le debía 10,000 talentos, más a este no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense nada más, lo está perdonando la deuda, una cantidad tremenda. Cuando se hablan de los 10,000 talentos, es una cantidad de veras mucho, muy grande. Hace algunos años hice por ahí las operaciones en este momento, como no es el propósito en sí el tema, el ver esta parte, recuerdo que era una cantidad muy fuerte, entonces por eso no lo refresqué el conocimiento, pero eso de los 10,000 talentos es una cantidad tremendísima lo que debía esta persona y lo perdonan y vean nada más, ya iban a venderlo a él, a su mujer y también a los hijos, fíjense nada más, con tal de pagar, o sea, era una deuda tremenda, pero mucho, muy grande y entonces él al pedir perdón,
pues el rey, su señor, el dueño de todo ese dinero, que seguramente tenía mucho, dijo, bueno, está bien, pues te perdono, pero pues ahí déjenlo ya, que no deba nada. Y entonces viene la otra parte, y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, ya salió de la cárcel, ya no tiene el problema, ya está siendo liberado, y por eso es que vemos en una primera instancia, y es muy claro, aquí se viene hablando del perdón, una persona que perdona a su siervo, que le debe una gran cantidad, y le dice, está bien, no hay problema, te dejo que te vayas porque tuve misericordia de ti. Se va aquella persona y entonces se encuentra un compañero que le debe. Vamos a seguir leyendo. Y saliendo aquel siervo halló una cantidad de consiervos que le debía 100 denarios y trabando de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Fíjense, la forma en la que él había pasado de ser la persona perdonado porque tenía una deuda, de pronto pasa a buscar a alguien o encuentra a alguien que le debía y entonces le empieza a cobrar muy fuerte, le estaba ahogando y le dice, págame lo que debes. Y aquí lo interesante es que la cantidad de 100 denarios es una cantidad, pero pequeñita, chiquitita, comparada con la otra cantidad que él debía. Era algo insignificante. Y entonces, fíjense lo que pasa, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, fíjense, esta es una situación que a mí me parece tremenda en cuestión de la incoherencia del ser humano. Fíjense, y aquí es la parte de lo que nosotros vemos. Sí nos gusta que nos perdonen, nos encanta que alguien tenga misericordia de nosotros, nos gusta que nos vean, bueno, así como que si hay una situación impropia, nos gusta que tengan y sean movidos a ese amor y que digan, está bien, te perdono. Eso es muy bonito en nosotros, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en esta parábola, lamentablemente este personaje, vemos que él no tiene misericordia de otros. Y perdón porque lo esté comparando inmediatamente con nosotros, porque justamente ese es el problema que en muchas ocasiones nosotros tenemos, y por eso la escritura se vuelve ese espejo en el cual nosotros nos estamos observando de acuerdo a muchos de nuestros procederes. Es decir, que mucho de lo que está en la escritura es la manera en la que nosotros nos comportamos, y yo creo que muchos de los que estamos viendo ahorita esta situación, bien podrían como que decir no, no es para mí. Bueno, ¿por qué razón? Porque es una situación en la que nosotros estamos viendo que nos gusta que nos den, nos gusta que nos vean bien, nos gusta que nos ayuden, pero a algunos, lamentablemente, les cuesta trabajo ayudar a los otros, les cuesta perdonar y entonces se da esta situación. La parábola va completamente en ese sentido y quiero que terminemos de leerla para que tengamos muy claro a qué se refiere y podamos nosotros también analizar y tener el análisis completo de esta parte. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron, declararon, a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vosotros vuestros corazones, cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí termina esta parábola, pero es muy interesante porque el ejercicio espiritual que el maestro nos está presentando y nos está trayendo aquí para que hoy en este tiempo lo analicemos es, si yo te perdono, porque esa es la esencia de la parábola, si yo te perdono la gran deuda que tienes de vida conmigo, tú tienes que perdonar a todos los que están cerca de ti. Acuérdense de aquella oración que viene siendo la guía de nuestras plegarias y que dice, perdónanos o aprendamos a perdonar como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si es, perdónanos porque nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Esto tendría que ser así. Y tendría que ser muy claro en esta cuestión del perdón y nosotros lo tendríamos que estar manejando como una cuestión de vida, hablando constantemente. Sin embargo, en muchas ocasiones somos rencorosos y no tenemos el perdón. Fíjense que inclusive ahorita que estoy mencionando esto, me pongo a pensar mucho
en lo que estamos pasando, en lo que está sucediendo ahorita alrededor de todos nosotros. Y yo lo veo siempre más en el aspecto de que en muchas ocasiones, bueno, fallece el familiar, fallece el amigo, fallece el hermano en Cristo. Y lo terrible de todo es que nosotros nos quedamos con el coraje, la molestia, toda esa situación. Les digo, sí invita a la reflexión del perdón, es muy grande. Y en muchas ocasiones, fíjense, ahorita lo que estamos viviendo, creo que más que nunca, si algo nos debería de quedar claro, es de que, hermanos, hoy le puede tocar a cualquiera nos podemos ir. Nadie tiene garantía de nada, de nada. Y es muy triste porque los que no han muerto por el virus murieron por una situación de otro tipo de enfermedad. Es, es, es tremendo. No sé, la verdad es que no tengo muy claro si han habido accidentes fatales en ese sentido en cuestión de la congregación del pueblo de Dios, pero en el mundo evidentemente esto se ha dado y a lo que voy es que y nos quedamos con nuestros rencores y nos quedamos con nuestras molestias con aquellas personas que mueren, o al revés, te mueres lleno de rencor o te mueres lleno de coraje y te mueres con esas situaciones que no son propias que deberías de estar arrastrando en tu vida. Las dos situaciones son incorrectas. Hoy es un tiempo para pensar en el perdón y realmente para ver que, hermanos, en la vida hay muchas cosas más valiosas que realmente algunas situaciones con las que estamos cargando, como lo estamos diciendo, envidias, corajes, celos, situaciones que no son correctas. Pero bueno, aquí está la imagen de esta situación tan especial que nosotros estamos comentando en torno al siervo que es perdonado, el que no le tiene misericordia, el que le van a avisar y entonces lo llevan a ese primer siervo al que había sido perdonado de esa gran deuda y lo lanzan a la cárcel. Así nos puede pasar a nosotros si no tenemos esa misericordia, si no tenemos realmente esa capacidad de perdonar a nuestros hermanos y dejar de verdad esas cosas. Y lo digo en los hermanos porque también es muy triste que pase en la familia, ¿verdad? Que pase en una situación en donde en la familia de pronto te quedas con que pues no le dije te amo. No le dije que te quiero. Ya estamos hablando de otra situación, pero lo que quiero es que se entienda muy bien porque en muchas ocasiones somos muy reacios, duros. Es complicado decir esta situación. Yo soy muy dado a decir te quiero mucho porque realmente quiero a muchos de mis hermanos en ese sentido porque hemos tenido contacto, hemos tenido mucha comunicación, hemos hablado, hemos convivido, hemos tenido momentos de mucha espiritualidad y al mismo tiempo, bueno, todo eso, y se da, pero hay a quien le digo, te quiero mucho, y de verdad pasa que así como que algunos dicen, ay, qué raro, ¿por qué me dijo esto el hermano? Ay, y me ven y así como que hasta lo ven extraño, cuando realmente tendría que ser una situación completa y cotidiana de nuestras vidas, tendríamos que estar pensando en el sentido de que bueno, hagamos a un lado esta idea. Vamos a ver la parábola de los dos deudores, pero bajo una perspectiva que tal vez no es la que estamos esperando o lo que queríamos seguir hablando del perdón, que es en sí un tema muy interesante, pero ese tema del perdón lo estamos reservando para poderlo abordar con nuestros hermanos de la mesa de análisis de los días miércoles, así es que pronto les diremos cuándo lo tendremos para poderlo entender y ver todos estos aspectos. Hoy yo me quiero concentrar en lo que dice aquí, lo vamos a ver desde otra perspectiva, bajo a otra situación. Sabemos que en el otro lado, no estoy diciendo Estados Unidos, no, en el otro lado de la intención de la parábola, porque aquí está presentando a un hombre que tiene siervos y que tiene esta situación de la deuda, decíamos, aquí está representando, claro, no en la imagen está propia, pero la idea es presentar a un Dios que te perdona a ti, y que de pronto tú no tienes la capacidad de perdonar cuando así debería de ser. Bueno, pues la idea de lo que vamos a platicar el día de hoy va en torno de una expectativa que como seres humanos nosotros lo debemos de entender. El siervo es perdonado. Cuando tú ya estás perdonado, cuando te están otorgando ese momento en el que ya eres libre, te están diciendo ya eres libre, ya adelante, ya alguien pagó tu deuda, alguien te perdonó, fíjate que ya tienes una situación muy especial, ya eres libre. Y en ese sentido, entonces viene un sentimiento que se va a dar en ese momento, tal vez vamos a entenderlo como un momento tan especial, maravilloso, en el cual te están perdonando. Fíjense nada más,
te están perdonando una deuda tremenda en ese sentido. Si no mal recuerdo, por los números que le decía hace un rato, tiene que ser algo más de $1,000,000 el número que se presenta ahí, llevándolo al tipo de cambio actual, en verlo de los talentos y todo eso en el tiempo contemporáneo, debe de ser una cantidad aproximada a eso. Pero lo que quiero que vean es que el siervo es perdonado, y en el momento en el que fue perdonado, en el instante en el que fue perdonado, él, yo creo que se llenó de regocijo, se llenó de gusto, de alegría, porque había recibido un regalo tan grande, tan maravilloso, tan increíble, en cuestión de que todo esto debías, ya no debes nada. Es increíble, ¿no? Es una maravilla saber que en ese instante ya eres perdonado, ya tienes esa situación en la que tranquilamente vas a poder ir por la vida, y no vas a ir viendo a los demás. Pero aquí está justamente esa situación, en lo que tú recibes, en lo que tú tienes, en lo que en ese momento estás viendo que es un instante en el cual tú estás lleno de una gran bendición, y te sientes muy bien. Y entonces aquí viene una situación. Fíjense que yo he comparado con algunos hermanos, les he dicho que inclusive toda esta situación de vida que estamos experimentando, yo lo entiendo desde mi punto de vista. Si ustedes quieren escaso, si ustedes quieren limitado, si ustedes quieren a lo mejor no lo suficientemente amplio, pero yo creo que esta situación de la que estamos atravesando en relación a lo de la pandemia, yo lo entiendo como una especie como de un reinicio. Sí, 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 como de un reinicio, como que las cosas están empezando de nuevo por alguna situación en nuestras vidas, ya no como antes. Yo insisto mucho eso, ya no como antes, porque las cosas cambiaron, y no solamente en cuestión de las mascarillas o del cubrebocas, como le quieran llamar en ese momento, sino más bien es que han cambiado porque el entorno que te envolvía, pues muchas piezas ya faltan. El papá, el hermano, el tío, bueno, etcétera, el compañero, ya están faltando, ya se está dando una ruptura. La vida cambió, la vida es diferente, todo ya es una situación completamente distinta, y lo cual implica evidentemente una situación de cambio. Esta situación la vivió este hombre, estaba así, con todo el peso de la deuda, con todo el problema, y de pronto es liberado. Desaparece la deuda. Imagínate si es que debieras dinero en el banco, hermano, que de pronto toda esa deuda alguien te la quitara de encima, te sentirías pues muy bien, te sentirías muy tranquilo. Vamos a irlo pensando así, vamos a irlo pensando en cuestión solamente lo de la deuda, y vamos a ir viendo esto. Viene la otra parte en la que él, de alguna manera, pues él recibió ese pago, pero de pronto al salir encuentra a su amigo y este no le había pagado. Y entonces es el instante en el cual está recibiendo el pago, está recibiendo que se le reembolse justamente en ese sentido. Es decir, yo lo que quiero que vean aquí es esa combinación de sentimientos. No nos vamos a regresar a estar viéndolo en cuestión de lo que él era perdonado. Estamos aquí resaltando el sentimiento más humano, el sentimiento más carnal, si ustedes quieren, o el sentimiento más natural de una persona, y es ahí donde en lo particular pienso, ¿no será que realmente sí estamos viendo una situación de muy cercana a cada uno de los que regularmente nos decimos hijos de Dios? ¿A qué me refiero con esto? En que nosotros estamos viendo que él se sintió engañado, porque cuando él sale, independientemente de la persona que le paga o no, él se siente engañado porque no había recibido lo suyo, y entonces es el momento de la exigencia, es el momento en el que él pide, es que dame porque tú me lo debías, es que dámelo, y él no entiende el propósito de la palabra de Dios, o en este caso del rey, de aquel varón que le perdona, y que él tendría que hacer lo mismo. Él no lo ve así. Él lo ve como una situación completamente material, y él tiene que en ese momento exigir lo suyo. Él está exigiendo lo que cree que le pertenece. De hecho, sí le pertenece, pero lo está exigiendo cuando... Aquí lo interesante, lo que nosotros tendríamos que ver es que en esta persona de pronto se da una combinación de sentimientos, una combinación de cosas que en ese instante está atravesando. ¿Por qué razón? Porque él es perdonado, pero resulta ser que lo que él tenía en deuda del otro no lo recibió, y por lo tanto lo está demandando. Eso es lo que quiero que vean. Esa partecita, ese
punto específico en el cual nosotros nos estamos concentrando tiene que ver en que esta persona de la que estamos hoy analizando, en muchas ocasiones nosotros experimentamos algo similar. Porque nosotros delante de Dios de pronto pasamos por un problema porque o no sabemos si nos estamos sintiendo bendecidos o no bendecidos. Y por eso es que ponemos la palabra defraudados. Pensamos que estamos recibiendo algo de Dios y por eso ya somos libres y podemos hacer las cosas como queramos, pero resulta ser que parte de lo que yo tenía, parte de lo que me debieron haber dado, no lo recibí y entonces digo, oye Señor, pues si ya me perdonaste, ¿por qué está pasando esta situación que me falta en la vida? Espero explicarme, porque la perspectiva está. Lo que hoy queremos analizar, lo que hoy nosotros queremos ver, justamente va en la cuestión de ver que en muchas ocasiones el ser humano siente que merece algo y por consecuencia, cuando no lo recibe, porque de alguna manera se detiene esa situación, entonces venimos a tener este sentimiento de frustración o de sentirnos defraudados. Y aquí nos sentimos como decepcionados. Es que no se cumplió lo que yo quería, es que no fue lo que yo pensaba, es que no se dieron las cosas como yo lo estaba suplicando. Y bueno, esto es una situación no solamente de estos tiempos en los cuales pues nosotros hacemos lo que nos corresponde, orar para que Dios tenga misericordia, por ejemplo, en este caso de nuestros familiares. Y bueno, lo que yo quisiera que viéramos es de que en muchas ocasiones, y lo estamos viendo ahorita, no se está dando eso. Bueno, Dios tiene un plan. Y en ese sentido lo tenemos que ver. Pero aquí el sentimiento que sí pasa y pasa por muchos es esa parte de sentirse decepcionados. Ustedes recordarán en el libro de Job, vamos a tocarlo aquí para que podamos nosotros complementar esta idea, cómo inclusive es parte de lo que le reclaman sus amigos a Job cuando se da esta situación tan especial de que él se queda sin muchas de las cosas que él tenía y entonces se presentan ahí para darle consuelo. Pero resulta ser que en lugar de darle consuelo, estos muchachos, un poquito desubicados, pues lo que hacen es realmente regañarlo, lo van a reprender y es que le van a insistir, es que todo esto, Job, que te pasó, que se murieran tus hijos, que te quedaras pobre, todo es porque seguramente algo hiciste. Y él les decía, no, yo no hice nada malo, yo me he portado bien. Y aquí, no, tú hiciste algo malo. Y es más, lo reprenden. Y miren, esto es lo curioso. Job capítulo número 4. Vean lo que le dice Elifaz, el temanita, en este sentido. Versículo número 2. Le está hablando este personaje a Job. Si probáramos a hablarte, serte a molesto. Mas, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, fíjense, aquí es lo interesante. He aquí tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Esta parte, esta situación de lo que estamos viendo aquí en estos versículos es realmente algo que se repite constantemente en las personas. Es decir, que cuando las personas están viendo esta situación que nosotros estamos ahorita conversando, eres bueno para ayudar a los otros, pero cuando tienes el problema en ti, en tu persona, no lo sabes hacer. Dicho en otras palabras, Dicho en otras palabras, pero es exactamente la esencia de lo que le está diciendo este muchacho, Elifaz, a Job. Eres bueno dando consejos, pero malo viviendo lo que tú dices. Eso es el reclamo que le hacen, pero esto es parte justamente de lo que ellos creían que estaba pasando Job. Es decir, ellos pensaban, como no tienes bendición, como en este instante no se dio lo que tú querías, como en este momento ya perdiste todo lo que te rodeaba, te sientes defraudado. Te sientes como que Dios no te concedió lo que tú querías. Y por eso me regreso a lo que estábamos diciendo. Somos buenos en cuestión como seres humanos y esto es algo muy mortal, es algo muy natural, muy de todos nosotros. Es de que recibimos algo y la idea sería que tú actuaras de la misma manera en la que alguien hizo bondad o un acto positivo contigo. Pero en muchas ocasiones no es así.
lo que hacemos es que ya recibí y quiero recibir más, inclusive lo que me faltaba, lo que tenía por aquí por allá, pues eso también lo tendría que recibir. Cuando pues nosotros vemos eso no se da, en muchas ocasiones pasa el problema que ahorita estamos nosotros analizando y que estamos viendo. Eso es lo que quiero y por eso les decía, era una perspectiva desde otro ángulo, porque este aspecto que pasa este hombre por el cual no solamente es por la codicia, no, es que él sentía que algo que era suyo no lo estaba recibiendo. Y aquí el problema es la desconexión, cuando tú recibes y cuando en este caso tú tienes que dar. Ese es el punto que quiero que analicemos independientemente de cualquier cosa, no solamente en cuestión de perdonar al prójimo, no, sino también queremos verlo desde otros ángulos en los cuales se nos olvida que hemos recibido tanta bendición que a veces se nos olvida que cosas naturales van a pasar en nosotros, como el hecho de que, pues sí, pueden suceder cosas que nosotros tal vez no deseamos, pero que van a suceder y que van a atravesarse de acuerdo a los planes de Dios y que nosotros vemos en ese sentido. Nosotros ponemos aquí, a veces actuamos, y esto es insisto, lo que quiero que sigamos nosotros reflexionando en esta noche, es nosotros actuamos como si Dios nos debiera muchas cosas. Por eso le exigimos su manifestación, porque creemos que lo merecemos. Es decir, que en muchas ocasiones, y por eso esa figura de esta persona, hay alguien que le está tocando la palabra de Dios, alguien que le está enseñando los versículos, alguien que le está tal vez reprendiendo o aconsejando, pero aquella persona se tapa los oídos y dice, no, Dios me tiene que dar, porque pues Él me dijo que me perdonaba. No pierdan de vista también en la parábola el hecho de que como este hombre no perdonó a aquel otro deudor, entonces este hombre regresa con su amo y entonces lo meten a la cárcel. ¿Por qué si ya me lo habías perdonado? ¿Por qué ahora me lo vuelves a cobrar? Ya me habías dicho que no había problemas. Esas cosas se las repetimos a Dios cuando no se conceden, inclusive en muchos momentos, situaciones que nosotros pudiéramos pensar que es lo correcto. Yo sé que no son todos, yo sé que no, yo sé que hay muchos hermanos que en el momento en el que estamos viviendo todas estas situaciones terminamos diciendo, bueno, pues fue la voluntad de Dios, nos duele mucho, porque evidentemente duelen las situaciones que están pasando, lloras, pero no lloras por reclamo, sino lloras porque reconoces que amabas a la persona y sientes la ausencia, sientes que se ha apartado de ti y sientes que posiblemente, bueno, no posiblemente, ya no lo verás en esta vida. Esas cosas pasan. Y lo estoy enfocando solamente en esta situación de lo que estamos hablando, pero puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, desde que quiero el trabajo, desde que quiero el coche, desde que quiero la casa, desde que quiero que lo que me digan, donde lo tengan ustedes presente en sus vidas, lo vayamos viendo. Tal vez ahorita me he estado enfocando mucho en esa parte, pero no es el propósito ni de regañar a nadie que esté pasando por una situación así, sino más bien exhortarnos para abrir los ojos y darnos cuenta de que hay bendición en todas las cosas que nosotros hacemos y hay bendición en todo lo que nos rodea. Y por eso es que cuando tapamos los oídos para no escuchar la voz de Dios, que Dios nos está diciendo, es que tú tienes que aprender a vivir conforme a lo que yo te estoy dando y darlo a los otros, esa es la parte en la que muchas ocasiones nosotros estamos cometiendo el error. Creemos que lo merecemos porque pensamos, si soy un hijo de Dios, esto debe de pasar. Sí, si somos hijos de Dios. Eso ni cómo dudarlo. Somos hijos de Dios. Pero aquí el aspecto y la situación que, insisto, es que como personas vamos a estar sujetos a muchas condiciones en esta vida. Y esas condiciones nos pueden llevar justamente a que no pase, de acuerdo a los planes de Dios, algo que nosotros queríamos. Insisto, trabajo, no. Se va a cumplir lo que Dios quiera. Pero ¿saben qué? Porque está llevando un propósito, porque está llevando una situación especial en nosotros. Nada más que aquí, lo que yo quiero que se entienda, lo que yo quiero que nosotros veamos, es que en ese sentido, lamentablemente, nosotros exigimos esa manifestación, insisto, porque creemos que merecemos algo. Y se nos olvida justamente esa parte en la que el mismo Jesucristo se lo mencionaba a nuestro Dios, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya.
Y esto se puede entender desde muchos ángulos, claro está, en cuestión de que no sea hecha mi voluntad, es que no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que tú me mandas, de acuerdo a las Escrituras. No se hecha mi voluntad, es que no voy a cometer algo contrario a lo que dicen los mandamientos, sino que voy a seguir tus mandamientos. El no sea hecha mi voluntad implica muchas situaciones que me deshago de todo aquello que yo pienso que merezco y que me lo tienes que dar, y paso al aspecto en el que yo entiendo que se va a cumplir lo que tú mereces, perdón, lo que tú quieres. Y en este caso, no nos va a dar lo que nosotros creemos que merecemos, sino que nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. Que son cosas muy diferentes, ¿eh? Sabe que necesitamos en muchas ocasiones. Yo les he dicho, Dios crea necesidades en nosotros, hermanos. Dios crea necesidades para que le podamos buscar. Y si por alguna razón nos estamos apartando del camino, y si por alguna razón nos estamos distanciando de Él, y no queremos escucharle, sino que queremos irnos en otra dirección, entonces el Todopoderoso está ahí para recordarnos que tenemos una situación que es muy valiosa con nosotros y con nuestra vida. Pero en este caso, no se nos olviden cosas que tenemos que ir viendo aquí, porque la Escritura por algo está puesta y por esto está aquí exhortándonos para que vayamos viendo todas estas situaciones que nosotros estamos hoy tratando de aclarar y de ver en ese sentido. Vean lo que nos dice el Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Y aquí es la parte. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quise leer todo el Salmo, realmente el Salmo 100, que a veces lo cantamos en la congregación, pero lo quise leer porque fíjense que aquí nos da una situación muy especial. Reconoce que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe por qué se van todas estas situaciones, pero también entrad por sus puertas con reconocimiento. Hay que reconocer que en todas las cosas que suceden, que seguirán sucediendo en nuestras vidas, buenas, malas, regulares, como las queramos calificar, que yo siempre he dicho que cuando estás en la comunión con Dios, cuando estás realmente teniendo contacto con el Todopoderoso, lo que tienes son bendiciones y que en ese momento tal vez vienen disfrazados de problemas o situaciones, pero el Señor conoce y el Señor sabe, y realmente quisiéramos que, por ejemplo, y regresando al tema de los que pues hemos tenido esta situación de la pérdida de un familiar, quisiéramos que la gente que amara nunca muriera, pero ¿qué creen? Nunca va a ser así, nunca va a ser así, porque nuestro Dios tiene algo preparado para ti, para Él, para mí, para todos. Y en ese sentido, por eso es que nosotros estamos viendo aquí, hay que reconocerlo en todo lo que pase. Él tiene un propósito. En todo lo que suceda, Él tiene algo pensado que va a suceder. No es esa máquina de dulces, como siempre lo digo, en la cual solamente echas una moneda y tiene que pasar lo que tú quieres, que caiga o salga el chicle, que salga esa bolita que tiene un premio especial. No, Dios no es así. Dios, le haces una súplica y sobre todo algo que debe de quedar muy claro, Dios no nos debe nada. Al contrario, por lo que ponemos en la pantalla, Dios, a nuestro Dios, nosotros le debemos todo. Todo le debemos a nuestro Dios. Y en ese sentido, pues no deberíamos que estar más agradecidos con todas las cosas que nos da. Y tendríamos que estar viendo, de verdad, disfrutando. Ese siervo, ¿saben cuál fue el problema que tuvo? Que se sintió tan agradecido, que se sintió tan bien, que cuando vio a aquel que le debía, se le olvidó el agradecimiento y se le olvidó todo lo que tenía. El problema es ese, que perdemos de vista que somos muy bendecidos y en ese sentido que también podemos bendecir a los demás.
Es decir, de las cosas que nosotros estamos recibiendo, nosotros bien podríamos compartirlas a otros más y ser pues grandiosamente bendecidos, pero lamentablemente se nos olvida que esta situación es una situación en la que estamos envueltos nosotros y los otros, nosotros y nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Es una situación en la cual se ve toda esta situación. Somos bendecidos por Dios y en ese sentido tendríamos que estar compartiendo todo lo que nos rodea. Y por eso ponemos ahí esa piedrecilla que se está apareciendo ahí que dice, la fe no hace las cosas más fáciles, hace las cosas posibles. Y esto es muy importante porque pues evidentemente no vamos a ir nunca, y esto es importante que lo resaltemos, no vamos a ir nunca contra las decisiones de nuestro Dios, ni vamos a ir en contra de lo que el Señor tiene preparado, dispuesto para que se pueda dar en nuestras vidas. Dice aquí, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Fíjense nada más, una sustancia es una mezcla de dos elementos y pensamos, estamos esperando en eso, la demostración de lo que no se ve. Si tú crees en algo que estás esperando, algo que sabes que en esencia, una vida eterna, ¿cuándo lo has visto? ¿Cómo sabes que está ahí? Eso es fe. Sabes que existe. Demuestras y crees que Dios te está acompañando, aunque no lo veas. Tu expectativa es, si Dios me perdonó, entonces si yo recibí tanto, si yo tengo tanto, entonces ahora lo que tendrías que hacer es quitarte esos lentes de estarte viendo a sí mismo, de estarte contemplando. Estamos ensimismados, solamente nos vemos a nosotros. Insisto, esa es la esencia del problema que tenía aquel personaje, que lamentablemente no supo perdonar a sus hermanos, o no supo perdonar a aquel que le debía. Esta persona tendría que dejar de estarse viendo y que en el momento en el que recibe, lo que tendría que hacer es aprovechar para limpiarse los lentes y ver hacia afuera y ver que hay algo más. No estás solo, no eres tú solo. Hay muchos hijos de Dios y toda la creación entera que necesita la atención del Todopoderoso y que el Señor a todos nos va a dar conforme a su misericordia. En ese sentido, por eso dice, porque por la fe, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Fíjense nada más, esto es sumamente hermoso. Y luego dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esta situación es la que yo quiero que vean. Esta es la situación que yo quiero que nosotros analicemos. Hermanos, vamos a ver más allá. Realmente la fe que nosotros debemos de tener a nuestro Dios implicaría el hecho de decir, Señor, todo lo entendemos que viene de ti, porque todo viene de Dios, porque todo se desplaza del Todopoderoso, pero ahora ya no solamente es lo que recibo, sino más bien que lo que estoy recibiendo, lo que tú me estás dando, lo que tú me estás llenando, debo de entenderlo también que es una situación que no solamente es para mí, sino también para los que me rodean. Y en esta situación tu expectativa tiene que cambiar y no tiene que ser nada más en el hecho de que, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Esa expectativa tendría que ser tan distinta, tan diferente. Porque de aquí en adelante tendríamos que estar pensando justamente en el hecho de que nosotros vivamos dándole gracias a Dios. A él se le olvidó, insisto, cuando vio a aquella persona que se estaba pareciendo, que le debía, se le olvidó lo que dice la Escritura. Vivamos agradeciendo a Dios por todo lo que recibimos en nuestra vida, por todo lo que nos estás dando, Señor. Se nos olvida justamente esta situación. El punto importante justamente en esta noche es que nosotros tendríamos que darnos cuenta de que recibes tanto, que el Señor te está, que con ese agradecimiento tendrías que estar viendo todo lo que te rodea. Gracias, Señor, por lo que me permites tener. Gracias, Señor, porque me permitiste conocer una persona maravillosa, increíble.
Gracias, Señor, porque me permitiste vivir cerca de todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque me permitiste tener, y ahí pónganle nombre y situaciones, la que ustedes quieran, en donde quieran envolverse en todo lo que estamos atravesando, aquel que se quedó sin su trabajo, aquel que se quedó, gracias por todo. Y empecemos a ver lo que sigue. Y lo que sigue, créanlo, que nunca será cobrarle a Dios por algo que nos dio. Porque no perdamos de vista, no perdamos de vista. Recuerden lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo número 25, en el que decía justamente en esta situación de que, Señor, yo vi a algunos que tenían hambre, sed, y bueno, les di de comer y de beber. Aquellos, cuando le haces un bien a aquellos, se lo estás haciendo al Hijo del Hombre, se lo estás haciendo a Jesucristo. Y eso te cuenta por algo muy positivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hermanos, hoy necesitamos realmente redescubrirnos como personas, como individuos, como hijos de Dios, y darnos cuenta de que en muchas ocasiones realmente la perspectiva con la que estamos analizando la situación que nos está envolviendo no es la mejor, que la perspectiva en la que nosotros estamos viendo las cosas en esta vida no es lo que tal vez más acertada, la vista más correcta, sino que ha sido una situación con la cual nosotros nos hemos equivocado, y es una situación en la que lamentablemente hemos caído por no darnos cuenta de que necesitamos ver algo más allá. Y lo que necesitamos ver más allá es justamente que nuestro Dios está acompañándonos. No te olvides de las cosas maravillosas que has recibido, de las cosas grandes que has tenido en toda esta bendición, en esta vida, en todas estas bendiciones de tu vida. Hoy es un momento también para decir, Señor, también está el otro ángulo. El hecho de que entiendo que también hay otros hermanos, otros hijos, hay también otros, también en ese sentido, que tienen que recibir tu bendición. Gracias por todo lo que me toca a mí, gracias por todo lo que he recibido, y gracias porque sé que nunca te has olvidado de mí, que siempre has tenido esa misericordia, y que siempre me has iluminado, y que siempre me has concedido grandes maravillas, porque tú, Señor, siempre estás cerca de mí, y porque sé, Señor, que tú en todo momento manifiestas las grandezas que tienes en mi vida. Gracias, Señor, y gracias por todo lo que me das. Mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Confortas mi alma. Me cuidas y no temeré, porque Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz. ¿De quién si tú conmigo estás? Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz.
salvación. ¿De quién temeré? Confortas mi alma, me cuidas y no temeré. Porque Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz. ¿De quién temeré? Si tú conmigo estás. Jehová es la fortaleza de mi vida y mi luz. ¿De quién temeré? Si tú conmigo estás. Amén.